Saluda a todos los hermanos con la paz del Señor. Estamos más una vez aquí para dar continuidad a esta serie que hemos comenzado hace unos días atrás hablando sobre la iglesia de Jesucristo. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes acerca del fin de los tiempos y lo que la Biblia dice respecto a la iglesia actual, lo que la Biblia dice respecto a el contexto en el que vivimos hoy en día. Vamos a leer una palabra en el libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, epístola, capítulo de número 2, y en el versículo 18 de la palabra del Señor. Dice así las Sagradas Escrituras: hijitos, ya es la última hora, en algunas versiones, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol San Juan aquí, hablando de una forma tan amorosa, tan cariñosa, como un padre en la fe, diciendo: hijitos, ya es el último tiempo, ya es la última hora, ya son los últimos tiempos. Vale destacar que aquí Juan está escribiendo a casi o a más de 2000 años atrás. Y él ya afirmaba que era la última hora, el último tiempo, el último periodo de la iglesia sobre la faz de la tierra. Si bien él da énfasis al último tiempo, más Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él trae para nosotros la revelación de lo que aconteció desde el principio, desde el momento en que se inició este plan, este propósito de Dios de salvación y redención para la humanidad. No es uno ni dos, sino diversos versículos en la Biblia que encontramos diciendo que Dios nos predestinó. Pablo dijo que lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que seamos hijos de Dios e iglesia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, entendemos que en el sentido aquí de Juan, de que ya es el último tiempo, él está hablando como que un reloj profético, diciendo: ese reloj ya está indicando el último momento. Mas Jesús nos habla de antes de que llegue ese último tiempo. Es como que si Juan estuviese hablando de las últimas horas del día, y Jesús está hablando desde la madrugada de este día que Juan está revelando el último momento. Y Juan afirma diciendo que ya habían muchos anticristos. ¿Qué es anticristo? Anticristo es una persona que se dice ser Cristo, como hay alrededor del mundo hoy en día. Y anticristos también son aquellos que son contra los principios bíblicos, contra la voluntad de Dios. Ateos, personas que no creen en Jesús, son anticristos en nuestros días. Mas esperamos en este personaje escatológico, el cual la Biblia nos habla muchísimo de él, dando diferentes interpretaciones, este nuevo gobernante mundial, esta persona sin escrúpulos, sin ley, esta persona que va a guerrear contra la iglesia según el libro de Daniel. Esta persona es la que aquí Juan está dando énfasis: el anticristo. Vamos a analizar lo que Jesús habla en el libro de San Mateo, capítulo 20 de la palabra del Señor. Fíjese
cómo Jesús da la revelación del día completo, del cual Juan habla solamente de la última hora. Vale destacar que la última hora para los judíos no son las 12 de la noche. La última hora para los judíos es las 6 de la tarde. Cuando el sol entra, entonces nace un nuevo día. El día de ello termina justamente a la caída del sol. Entonces, Juan está hablando sobre ese horario, mas Jesús está hablando sobre todo el día. Fíjese, San Mateo capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Aquí Jesús está hablando sobre el día completo, del cual Juan habla solamente de la última hora, del último tiempo, del último momento, de este reloj escatológico, de este plan de la salvación, de este plan de la gracia que fue antes de la fundación del mundo. Dios siempre tuvo un remanente fiel en esta tierra, alguien que dio continuidad siempre al propósito de Dios para la humanidad. Aquí la Biblia comienza hablando en el versículo 1 sobre la mañana. Esta expresión mañana en los originales se encuentra como madrugada. Madrugada habla de oscuridad aún, donde la visión no es clara, donde la visión no es nítida, no es total. Entonces está hablando de un grupo, de un tiempo de personas que no tenían la visión total aún del plan de Dios. Cuando analizamos las Sagradas Escrituras, vamos a darnos en cuenta que hubieron estos hombres que, si bien no recibieron lo prometido, como dice el libro de Hebreos, mas creyeron en la promesa. Creyeron y confiaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cuáles son estos trabajadores del plan, del proyecto de Dios de la madrugada? Estos son los patriarcas y los profetas, que si bien recibieron al Espíritu en sus vidas, ellos no tenían total claridad sobre este plan de salvación aún. Es necesario ver allí en el libro de San Juan, capítulo 8, 56, capítulo 8, versículo 56 de San Juan, Jesús dice que Abraham vio su día y se alegró, mas no entendió, porque a la verdad cuando Abraham veía a Isaac levantarse vivo del altar de sacrificio, él estaba viendo al Hijo del Hombre levantarse de entre los muertos y resucitando de entre ellos. Mas Abraham no entendió. Era de madrugada, la visión no era nítida, todavía no tenían una claridad plena de este plan de salvación. Mas la Biblia también dice que el Señor salió a buscar, el Señor de aquella viña, salió a buscar a la hora tercera. La hora tercera indica más o menos entre las 8 y 9 de la mañana. Era cuando Jesús, nuevamente diciéndole a aquellos hombres y diciéndonos a nosotros, que Él salió de nuevo a contratar obreros para su viña. ¿Cuáles son estos obreros de la media mañana? Estos obreros de la media mañana es la iglesia primitiva. Acompáñeme por favor en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si usted está allí con su Biblia, acompáñeme en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo de número 2.
La Biblia Sagrada dice, capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 15. Presta atención lo que la Biblia dice. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera aquí está hablando de la iglesia, cuando el derramamiento del Espíritu sucedió sobre la iglesia primitiva. Entonces estamos hablando que los trabajadores de la madrugada son los patriarcas y los profetas. Los trabajadores de media mañana es la iglesia de Jesucristo, que fue fundada en el día de Pentecostés con la inauguración del Espíritu Santo allí en ese lugar. Y Pedro dice, es la hora tercera aún del día. Ninguno de ellos están ebrios. Ellos recibieron la promesa que habló el profeta Joel, diciendo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos tendrán visiones, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Era esta profecía que se estaba cumpliendo. Es la hora tercera del día, en el plan, en el propósito, en el reloj profético y escatológico bíblico. Ahora, la Biblia Sagrada va a hablar de otro horario aún. La Biblia dice que Él salió nuevamente a la hora sexta. ¿Cuáles son los trabajadores de la hora sexta? La hora sexta está hablando más o menos de entre 2 y 3 de la tarde. Estos trabajadores, la Biblia Sagrada dice que estos del mediodía justamente fue cuando Jesús llegó en la ciudad de Samaria y junto al pozo de Jacob comenzó a hablar con aquella mujer llamada samaritana, o mejor dicho, que era samaritana. Y él comienza a hablar con ella diciéndole que ella a la verdad no sabía quién él era. Porque si ella supiese con quién ella hablaba y el don de Dios, ella misma le pediría agua y él le daría agua viva y ella nunca más tendría sed. Entonces, acompáñenme allá en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 4. En el versículo de número 6, presta atención lo que la Biblia dice. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era ese horario que Jesús llega entre 11 y 12 del mediodía. Que Jesús llegó allí para establecer, aleluya, el plan de salvación para los samaritanos. Establecer el propósito de Dios con la vida de los samaritanos y extender así el plan de la salvación, porque había enemistades entre ellos. Aquella mujer sale como la primer misionera, golpeando de puerta en puertas y diciendo, he hallado a alguien que me dijo, aleluya, toda la verdad acerca de mí, él puede ser el Cristo. Y la Biblia dice que muchos creyeron en ese día. Ahora, la Biblia también dice que él salió cerca de la hora novena. La hora novena era entre las 2 y 3 de la tarde. La hora sexta era de entre 11 y 12 y no de entre 2 y 15. Entonces la hora novena era de entre 14 y 15 de la tarde. ¿Qué horario en el reloj profético es este? La Biblia Sagrada dice, y acompáñenme en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ya estamos finalizando esta serie y por eso vamos a leer más la Biblia y vamos a compartir más palabras de Dios con ustedes. Y ustedes también pueden acompañarnos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En el versículo de número 3 dice así las Sagradas Escrituras. Este vio claramente en una visión, hablando de Cornelio, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahí sigue la historia. Habla aquí de la hora novena. Entonces la hora novena en el propósito, en el plan, en el reloj profético y escatológico bíblico, quiere decir la
hora en que Dios extendió el plan de Dios, es decir, que el propósito de salvación dejó de reposar sobre los judíos para los cuales Jesús vino, mas ellos lo rechazaron. Por tanto, se expandió este propósito de salvación para todos aquellos que creen en su nombre, porque a estos que creen en su nombre les dio poder, potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Era en este momento cuando Pedro estaba en la azotea orando. Un ángel viene y lo presenta. Hay animales cuadrúpedos, animales que ellos no podían comer como judío. Y él no quiere hacerlo. Mas el Señor le exhorta diciendo: no llames impuro lo que yo he purificado, preparando así el corazón de Pedro para interactuar con los gentiles. Mas aún así, Pedro llega en la casa de Cornelio con una estructura completamente judía. Llega ya con reglamentos, con reglas judías de ley. Aleluya. Y comienza a hablar en la casa de Cornelio. Y la Biblia Sagrada dice que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos cuando aún Pedro hablaba. Porque Pedro comienza a argumentar acerca de su fe, del judaísmo. Más el propósito de Dios era revelar su gracia para la iglesia de los gentiles. El propósito de Dios era derribar la pared intermedia y hacer de dos pueblos un solo pueblo, y del cual ese pueblo vino a ser fundado sobre la piedra principal, que es Cristo Jesús. Este era el propósito de Dios. Entonces la hora novena nos está hablando en este propósito de Dios, de este misterio de la gracia de Dios, nos está hablando del momento en que Dios reveló el propósito de su salvación para los gentiles. Cuando Dios habla a los gentiles, aleluya, empieza allí el movimiento de Dios, y Pedro dice así: yo no puedo aceptarlos como gentiles, mas si ellos están llenos del Espíritu Santo, somos hermanos en Cristo Jesús. Dios extendiendo, aleluya, ampliando el propósito de su salvación para todos los hombres. En último lugar, Él llegó a la hora 11, la iglesia actual, la iglesia de nuestros días, la iglesia que hoy está aquí en esta tierra. Yo quiero decirte que ya pasaron los patriarcas y profetas, ya pasó la salvación para todos los demás, y esta es la hora 11, el fin de los tiempos, donde el apóstol San Juan da énfasis diciendo: sabemos ya que es la última hora de la iglesia. Pareciérame que él está escribiendo para nosotros exactamente porque lo que él dice encaja en nuestro tiempo en el reloj profético de Dios. Estamos a la última hora, y yo te animo, te exhorto a tener buen ánimo, porque de aquí un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En breve estaremos con nuestro Dios. Quiero orar contigo en esta tarde, dejarte esta palabra de reflexión. Vamos a seguir haciendo otros videos, no de la misma serie, más otros videos con temas importantes para estar en contacto con ustedes. Y les pido, vamos a compartir, vamos a hacer con que este mensaje llegue a más personas, llegue a un público mayor, para que en el nombre de Jesús la palabra de Dios sea anunciada de una o de otra manera. Los templos están cerrados, mas el cielo está abierto, y aquel que está en contacto con el cielo siente la comunión en el Espíritu, y somos uno en Cristo Jesús. Te invito a orar conmigo en esta tarde. Eterno Dios y soberano Padre, te alabo, te glorifico por esta serie tan bendecida que tú nos diste. Te glorifico por cada persona que nos ha acompañado. Muchas gracias, Señor. Te pido que sea de grandes bendiciones sobre sus vidas, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.